Hablar de finanzas es para mí muy importante, muy importante. O sea que cuando yo llego a este mitad de año, fin de año, que es que saco el tiempo para hablar de finanzas, para mí es muy gratificante. O sea, no me molesta para nada. Sí ruego a Dios que me dé sabiduría para enseñar esto, que me dé la base bíblica para enseñar las finanzas. Es más, creo que las finanzas de una iglesia deben estar en manos del pastor principal de la iglesia, y debe ser el que debe estar orientando en finanzas de su iglesia, y no debe entregarle el púlpito a cualquier persona para que hable de finanzas, sino él, porque ¿a quién le interesa más el bienestar de su congregación sino a su pastor local? Es como ¿a quién le interesa más el bienestar de sus hijos sino a los padres? La felicidad de los hijos es la felicidad de los papás. El triunfo de los hijos es el triunfo de los papás. El éxito de los hijos es el éxito de los padres. El éxito de una congregación es el éxito de sus pastores generales. Entonces, para mí es muy grato compartirles acerca de los principios financieros. Es más, todo pastor consecuente con la Biblia y con el llamamiento al ministerio debe compartir de manera sana, respetuosa, las finanzas a su congregación. ¿Saben ustedes que la Biblia habla más de finanzas que de fe? Bueno sería que usted hiciera el ejercicio de empezar a leer desde el primer capítulo de la Biblia hasta el último capítulo y empezar a subrayar todo lo que es finanzas, todo lo que es riquezas, y empezar a anotar ahí todo lo que es riquezas, y usted se va a asombrar. Usted mira en las parábolas de Jesús y en casi todas habla de finanzas. Usted mira, por ejemplo, las minas, mira los talentos, ¿cierto? Y en ella usted encuentra a la que pierde las dracmitas y empieza a barrer hasta encontrarla. Habla de finanzas. Encuentra al Señor mirando cuando la gente entrega ofrendas y Él observa cómo la gente lo hace, la actitud que tienen. Así que las finanzas en la Biblia son muy importantes. Ahora, si a usted le molestan las finanzas, usted está molesto con Dios, porque Dios fue el que las escribió. En la Biblia están. O sea, Dios habló de finanzas sobre toda la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque aparte de la vida espiritual, la vida familiar, la vida moral, nosotros necesitamos el sustento diario, necesitamos la proyección de la familia, y todo esto se logra con unas buenas finanzas, unas finanzas sanas. Cuando hablo de finanzas sanas es que son bien habidas, con esfuerzo, con disciplina, ¿cierto? Con trabajo, porque no hay algo más lindo y que luzca una familia que aquello que tienen poco o mucho se haya logrado con esfuerzo, con el sudor de la frente, con austeridad, con controles, con prioridad de gastos. Eso trae satisfacción a la vida de la familia. Y Dios quiere enseñarnos estas cosas a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ir, para empezar, vamos a ir al quinto libro de la Biblia. Este es Deuteronomio capítulo 28. Capítulo 28. Ese va a ser nuestro capítulo o pasaje de introducción a este tema en este mes. En este mes. ¿Capítulo qué? 28. Los jóvenes van a estar en estas reuniones este mes, porque queremos que los jóvenes sigan ese principio de finanzas de la iglesia. Ese principio de finanzas. Esta mañana estuvimos escuchando a algunos hermanos de la iglesia compartiendo testimonios breves. Estaba Dani hablando, porque la mamá de Dani ha sido una mujer muy dadora en la iglesia, la hermana Yolanda, el hermano Jaime,
Y en las siembras ella siempre decía, vea, traigo siembra de mi hermana, de mi hermano, de fulano, del otro, porque ella siempre ha creído que Dios nos puede prosperar si aprendemos nosotros a dar. Y si la familia aprende a dar, la familia será prosperada. Y entonces estábamos escuchando a Dani hablando de su testimonio, cómo terminó su carrera. Ya es arquitecto, ahora ya está trabajando. Dani se fue ya. Y estaba compartiendo eso, que sus padres con gran esfuerzo pagaron su carrera de arquitectura y ya él está empleado y ya empezó a producir, ¿no? Eso es muy bonito. Escuchamos a Jonathan. Jonathan es también de 15 años, empezó en la iglesia. Él terminó su carrera universitaria en la misma universidad, lo contrataron como administrador de empresas, ahora es el jefe de personal, ahora es catedrático, profesor en la misma universidad, y esos son logros de nuestros muchachos. Por ejemplo, el hijo de hermanos de la iglesia, Juan Carlos, este chico terminó su carrera ya trabajando, y muchachos que con esfuerzo y sus padres los han sacado adelante. Pero el principio de ellos ha sido desde niños, sus diezmos, sus ofrendas, sus siembras para el Señor, y Dios ha prosperado a las familias de nuestra congregación por este principio de la palabra. ¿Listos? Vamos a leer del verso 1 hasta el verso número 15 del capítulo 28. Capítulo 28 del 1 al 15. Aquí hay dos temas. El primero de ellos es bendiciones de la obediencia. El segundo de ellos son consecuencias de la desobediencia. Y es muchísimo más largo el de la desobediencia. Son 68 versos. Pero hay 15 que tienen que ver con la obediencia. Y hay ¿cuántos? De 68, 53, que tienen que ver con la desobediencia. Y cuando uno lee lo de la desobediencia, uno dice, pero ¿por qué tan extenso lo de la desobediencia? Porque es que es más fácil aprender lo que es negativo que lo que es positivo. Y las consecuencias son muy graves. Vean lo que dice el 1 del 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si ustedes me ayudan, lean el 2 en voz alta. El 3, vean lo que dice. Bendito serás tú en la ciudad de Bogotá y bendito tú en el campo. Si no tienen Biblia, pueden tomar ahí la pantalla, de ahí pueden leer con letras grandes, hasta sin gafas, yo puedo leer ahí, ¿no? Vean lo que dice el verso número 5. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y te hará Jehová abundar en bienes, sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola,
y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Si no te apartares ¿de qué? De todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Y servirles. Por supuesto que el tema de finanzas hay que enfocarlo, y usted tiene una Biblia, Nosotros, los cristianos, nos enseñaron a comprar nuestra Biblia y a leerla y leerla y leerla. Así que usted no debiera tener ninguna preocupación cuando escucha temas que son un poquito complejos o complicados, y en este caso las finanzas. Ahora, ¿por qué complejo y complicado? Porque todos de alguna manera amamos lo material. Es por eso que la Biblia señala que el amor a la plata, y la Biblia lo describe clara y categóricamente, raíz de todos los males, es el amor a la plata. Es más, la Biblia dice que muchos, por codiciar el dinero, cayeron en otros pecados por el amor al dinero. También es cierto que se ha utilizado muchas veces y de muchas maneras el nombre de Dios para la gente enriquecerse. Eso tampoco es un secreto. Y todos ustedes que viven hoy en un mundo muy diferente al de hace años, un mundo globalizado, que lo que pasa en la China lo sabemos acá, que o escuchamos de escándalos económicos en el medio religioso. Pues de pronto a nosotros no nos asombra mucho en la clase política o en otros medios, pero cuando escuchamos escándalos económicos en el medio religioso, entonces es como que se prenden las alarmitas y uno dice, mire, también los religiosos tienen problemas de finanzas y también de abusos con el dinero, y eso es cierto. Ustedes saben que mucha gente se ha enriquecido a través de la religión, Es más, en una ocasión alguien dijo, ¿quiere ser rico? Invéntese una religión nueva. Bueno, no es tan fácil, pero alguien dijo eso, vaya, invéntese una. Alguien decía, es que los pastores se enriquecen a través de los bobos, perdonen la palabra, pero ustedes lo escuchan afuera, igual no es ningún secreto. Yo le decía a alguien una ocasión, nosotros queremos más pastores. Estamos rogando a Dios que nos dé muchos más pastores y más predicadores, porque nuestra misión número 1 es extender el reino de Dios. Así que queremos más pastores, pero pastores que Dios los llame al ministerio, pastores que tengan la capacidad ministerial de pastorear, de guiar, de ayudar, de aconsejar, de orientar. Ahora, ¿cómo se pueden proyectar pastores? Para proyectar pastores se necesitan recursos. Para uno tomar un lugar en arriendo para la obra de Dios necesita dinero. Para uno acondicionar un lugar para la obra de Dios necesita dinero. Para uno comprar un lugar y acondicionarlo para que la iglesia se congregue a adorar a Dios, ¿necesita qué? Dinero. A ustedes gracias por que han sido fieles a esta congregación, y gracias a la fidelidad de ustedes, ustedes tienen un buen lugar, un lugar muy precioso para congregarse con sus hijos, su familia, y esto no es arrendado, no es prestado, es de ustedes, Aquí hay 6 propiedades en una, que es de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, con el NIT, ahí, eso es de la iglesia. Pero eso ¿cómo se hace? Con recursos. Que el pastor hay que pagarle un sueldo. Claro, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. La Biblia dice que al buey
que no le pondremos bozal al buey que ara o que trilla, y que el obrero es digno de su salario. Ahora, al que Dios llama al ministerio de tiempo completo, porque no todos son llamados de tiempo completo. Por ejemplo, los apóstoles fueron llamados de tiempo completo. Y cuando hablo de tiempo completo es que para ellos debía haber alimento, debía haber vestido, debía haber techo. Y el Señor tenía que mantener 12 familias cuando Él empezó el ministerio. Con Él iban 12 y en su mayoría eran casados. Así que había que sostener sus esposas, sus hijos, sus arriendos, todo lo que tenía que ver con la necesidad de un obrero. Y el Señor siempre suplió esa necesidad. Usted mira, por ejemplo, mire San Lucas capítulo 8. Vea lo que dice la Biblia en esta parte. San Lucas capítulo 8, ahí pasando San Marcos. ¿Ya lo encontraron? Capítulo número 8, el verso 1 al 3. Vean, les leo a ustedes. Si en la pantalla les ayudan también les sirve, vean. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, los 12 discípulos. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susanas, y otras, dice, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿De a dónde le servían? De sus bienes. Eran algunas mujeres de estas de esposos adinerados, pero que Dios había hecho una gran obra en ellos, en ellas y en sus familias, y ellas le servían de sus bienes. ¿Cuánto cree usted que le valía sostener el Señor su ministerio, 12 discípulos, sus familias, el trabajo de desplazamiento? Eso costaba, y Dios proveyó para que eso sucediera. Igual sucede en nuestro tiempo. Los diezmos, las ofrendas, los esfuerzos de ofrendas especiales como siembras o partos que se hacen, es para la extensión del reino de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que ayudan a la iglesia? No son los ricos, no son los ricos. Si un rico se viene de otro lado acá a traer una buena ofrenda, es porque el Señor ya va a venir, o se va a acabar esto. Los ricos que nacieron ricos, que son de familias ricas, no le dan a la obra de Dios, no le dan a la obra de Dios. Un pastor, orando al Señor, le decía: Señor, trae ricos a nuestra congregación para que haya lo necesario para el desarrollo del ministerio. Y el Señor le dijo: no ore más así, más bien haga ricos a los hermanos de la iglesia, a los hermanos de la iglesia, hágalos ricos, porque si ellos se hacen ricos en la iglesia, ellos diezmarán, ofrendarán y apoyarán la obra mía. Esa es una gran verdad, esa es una gran verdad. ¿Quiénes son los que traen los diezmos a la iglesia, la ofrenda? Los hermanos que Dios ha salvado, ha sanado, ha liberado sus familias, Dios los ha prosperado, los está prosperando. Ellos son los que con corazón agradecido traen sus diezmos y sus ofrendas para que la obra de Dios no pare y siga adelante. Y siga adelante. Escuchaba a un pastor que está haciendo una obra muy grande en Bogotá, tiene emisoras, televisión. Yo digo, gracias a Dios por esos hombres que hacen esa obra. Y él dice, todo eso lo hace la iglesia local, no es con recursos del gobierno. El gobierno no le da dinero a la iglesia evangélica, no le da.
no le da para comprar un terreno, no le da para un arriendo. Más bien a nosotros nos graban con servicios públicos comerciales. ¿Sabía usted eso? A nosotros nos cobra la luz comercial por ser iglesia. El agua nos la cobran comercial por ser iglesia. Miren ustedes cómo es la vida. ¿Cómo es que la iglesia de Dios avanza? Avanza porque los fieles de la iglesia, agradecidos con Dios, bendecidos por Dios, liberados por Dios, que ahora conocen al Señor, echan la obra de Dios para adelante. Es así que cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos que si nosotros podemos comprender estas cosas, entonces seremos bienaventurados. ¿Bienaventurados por qué? Porque estamos ayudando en una muy buena causa, y es la extensión del reino de Dios. La extensión del reino de Dios. Y el reino de Dios se extiende con dinero. Aparte de la oración, de la fe, se necesitan recursos. Una familia, aparte de la fe, la devoción, la oración, los buenos modales, una familia sale adelante con recursos, ¿o no? ¿Cómo es que una familia puede proyectar una vivienda propia? Con recursos, un buen sueldo, un ahorro, un esfuerzo a veces de años para pagar una casa. ¿Cómo es que un hijo puede proyectarse a la educación superior? A través de esfuerzos. En ocasiones hay becas, en ocasiones salen favorecidos en las universidades públicas, el costo es menor, pero en ocasiones no, y hay que recurrir a la universidad privada, hay que pagar un semestre, hay que hacer un gran esfuerzo, y eso demanda ¿qué? Recursos. Para una persona poder vivir una vida, digamos, entre lo normal, o sea, una vida digna, necesita ¿qué? Recursos. La Biblia dice: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Como queriendo decir, si no se tiene sustento y abrigo, pues póngase bravo, ¿no? Lo mínimo que uno debe aspirar en la vida es a tener las mínimas cosas de subsistencia, como es la salud. La salud, Dios bendice a sus hijos con salud, y la salud es una riqueza de Dios. Otra de las cosas mínimas que uno debe aspirar en la vida es tener un techo propio, un apartamento, una casa. Eso le da mucha seguridad a la familia, a la esposa, sobre todo, a los hijos. El no de ir de un lado al otro, eso es bueno. Hay algunos que se emprenden más en la parte comercial, empresarial, pagan arriendo, pero sus finanzas son buenas. Eso es bueno para la familia. La familia necesita el vestido tal vez no de lujo ni costoso, pero un vestido que sea digno, cómodo, cierto, que sea bueno. Y para esto se necesitan recursos, se necesita dinero. Para usted emprenderse una pequeña empresa, así sea pequeña, una pequeñita empresa, necesita recursos, aunque a veces mínimos, pero necesita recursos, necesita dinero. Para usted trasladarse necesita dinero, así sea en el Transmilenio, sea en el bus urbano, ¿cierto? Una ida a otra ciudad, necesita ¿qué? Recursos. Para usted pagar una salud, si es independiente, pagar una protección de salud, de pensión de vejez, o por lo menos salud, cobertura de salud, necesita dinero, O sea, la vida en sí, en lo que es la vida, gira alrededor de recursos económicos. O sea, es una gran verdad, y Dios no desconoce eso. Dios sabe que esa es una de nuestras luchas, esa es una de nuestras proyecciones, o sea, tener un mejor bienestar económico. Es más, yo creo que Dios quiere que al llegar a la vejez, un niño que ha conocido al Señor desde niño, desde joven, adolescente, él llegue a una vejez tranquila, una vejez holgada económicamente, con una bendición económica. Yo creo que Dios quiere que nosotros estemos bien en lo económico. Eso lo tengo muy claro.
¿Cuál de los papás que están aquí anhelan que sus hijos estén bien económicamente? Todos. No necesitan decir ni amén, ni levantar la mano. Tiene que ser muy malo el papá. Malo. Ahora, ¿quién es Dios para usted? Debía usted hacerse la pregunta, ¿quién es Dios para usted? Dios para usted debe ser el mejor papá entre todos los papás. Dios para usted debe, usted debe desarrollar un conocimiento de Dios del que se desarrolla de un buen papá. Pero Dios como papá es mejor que todos los papás buenos juntos. Entonces, si Dios es el buen papá, ¿a usted cómo le va a ir? ¿Cómo le va a ir? Diga, bien. Bien le va a ir. Bien le va a ir. Pero entonces aquí hay que mirar algunas cosas en relación a esto de irnos bien. No solamente es la parte de los diezmos y las ofrendas. No es solamente eso, diezmos, ofrendas, ser dadivosos con la obra de Dios, ser generosos con gentes necesitadas, de lo poco que usted tenga, aprender a compartir, sino que eso requiere disciplina, requiere orden de prioridades, requiere de hacer inversiones bien, así sean pequeñas pero bien, porque usted en una inversión puede perderlo de 10, 20 años si no lo hace bien. Usted en un cambio de lugar o cambio de trabajo puede volver a empezar de nuevo porque no supo hacerlo. Hay oportunidades que se dan en la vida una, no dos veces, y usted la toma o la deja. O sea que uno tiene que estar también con su corazón y sus sentidos muy abiertos cuando hay cambios en las finanzas y Dios quiere llevarlo a un nivel mayor. Así que es un compendio de cosas, Tiene que practicarse la justicia en pequeña escala y luego en alta escala. No se podrá llegar a ser un empresario exitoso si es injusto con lo poco que tiene y lo poco que tiene que repartir. Estoy hablando de lo poquito que usted recibe y que lo consume su esposa, sus hijitos o su esposo. El caso de la señora que trabaja, y si hay injusticia en lo poco, usted no llegará lejos. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios llegará lejos en la parte económica con aquellos que son justos. Justos con el empleador, justos con el empleado, justos con esa esposa, justos con esos hijos. Entre sus posibilidades, Dios buscará que nosotros practiquemos la justicia. Porque la bendición de Dios está amarrada a la justicia de Dios. Dios siempre pagará a cada uno. Jamás se ha quedado con nada, ni se va a quedar. La Biblia dice: al que al pobre da, a Dios presta, y Dios no le debe a nadie es nada. Así que el dador recibe lo que dio de parte de Dios. Recibe lo que dio, porque Dios no le debe a nadie es nada. Dios lo que dice lo cumple. Hay gentes que son generosas, hablo en términos universales, generales, sin tener nada que ver con el evangelio, ni con la vida piadosa, ni de oración. La gente que es dadivosa, que da y da, siempre tendrán. Siempre tendrán. Hay gente rica que es muy dadivosa, nada que ver ni con Dios, ni oración, ni nada de eso, ni con iglesias, pero hay gente muy dadivosa.
Ustedes vieron, por ejemplo, el señor Julio Santo Domingo, uno de los más ricos de Colombia. Ya murió el señor, ahora sus hijos, que son los herederos, y él fue el que donó la biblioteca más costosa y grande de Bogotá, la Julio Santo Domingo al norte, la 170. Son gente que llegaron a tener muchas riquezas, pero ellos han sido muy ¿qué? Muy generosos, dadivosos. Nada tiene que ver con la salvación eso. No va a llegar el rico por ser rico y las puertas se le abren. No, porque ese es otro paseo. O sea, para entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo y hay que arrepentirse de los pecados y consagrarse a Dios. Es más, uno por ser un fiel diezmador y ofrendador y dador de una iglesia, no quiere decir que se muere y entra al cielo así porque es diezmador. No, si no vive en vida de consagración y santidad delante de Dios, el diezmo no le abre la puerta del cielo a nadie. Pero el que diezma y ofrenda y es generoso, le irá bien económicamente. Así como dijo Dani, para que a él le gusta la monis. Sí, la monis sí llega, la plata sí llega. La gente que es generosa y dadora siempre tendrá recursos. Por eso digo que lo económico tiene que tener un enfoque muy bíblico, muy bíblico. Por ejemplo, los que dicen que el que no diezma y ofrenda roba a Dios y los ladrones no entran al cielo, ese enfoque no se puede dar en la iglesia. Porque la salvación no tiene precio. ¿Qué? ¿La salvación qué? No tiene precio. Y sería tener una mente muy mezquina el tratar de comparar la sangre de Cristo, la salvación en la cruz del Calvario por toda la humanidad con dinero. La salvación es un regalo de Dios. No es que me salga del contexto de la Biblia. Claro que los ladrones no heredarán el reino. Un ladrón no va a ir al cielo. Por lo menos tiene que arrepentirse y dejar de robar. Porque Dios no va a llevar un ladroncito allá, porque otra vez mina a todos los otros que son honrados. Pero no se puede aplicar en relación a la salvación. No se puede aplicar a la salvación, porque la salvación es un don de Dios. Y don es regalo. ¿Don es qué? Regalo. No cuesta nada. No cuesta nada. Entonces los ricos llegarían de primeras al cielo porque hacen obras. No, gracias a Dios que hagan obras. Pero la salvación es un regalo. Y luego usted puede tener la bendición de la salvación si nos arrepentimos de nuestros pecados y nos consagramos a Dios. ¿Está claro eso? Así que si una persona no diezma y ofrenda, pero es piadoso, de oración, pasa muchas necesidades, hasta hambre, enfermedades y luchas, pero si aguanta hasta el final, es salvo, porque la salvación es un regalo. Cuando usted lee, por ejemplo, el caso del rico y de Lázaro, en San Lucas 16, usted encuentra a Lázaro. Lázaro era un hombre enfermo, dice que los perros venían y le lamían las llagas a Lazarito. Lázaro no aprendió a dar, Lázaro no aprendió a diezmar, Lázaro no aprendió a ofrendar, Lázaro no aprendió a compartir a otros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, he sido joven y he envejecido y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan, dijo el rey David, hablando de su experiencia de niño, adulto, anciano. Dios nunca lo desamparó, pero cuando uno no aprende los principios de dar, entonces tiene ruina, tiene enfermedad, la pasa muy mal. Pero la salvación es diferente. Lázaro murió y gracias a Dios que cuando murió se le acabó el suplicio, porque ya en el cielo no hay ni enfermedad, ni pobreza, ni problemas,
y él está ahí como el hombre que fue salvo. Entonces, ¿cuál es la otra cara de la religión? La otra cara de la religión es que todos los pobres van al cielo. No, señor, si el pobre no se arrepiente, tampoco va al cielo. El pobre también tiene que arrepentirse para poder ir al cielo. Si no, no va al cielo. No va al cielo. Ahora, ¿qué es los principios generales de la Biblia en relación a lo económico? Es que si aprendemos a dar, nos irá bien. En lo económico, nos irá bien. Nos irá bien en lo económico. ¿Cuál es la pregunta que a veces está en el aire cuando somos muy escasos de recursos? Yo no tengo. Esa es una frase típica. No tengo, no puedo. ¿De a dónde? Es que yo soy pobre. Entonces le decimos al familiar que tiene algo de dinero: gracias por acordarse de los pobres. Ah, no, como entonces la gente dice, no, como cuando usted era pobre, le dice al otro cuando se encuentra con él. ¿Cómo está? Como cuando usted era pobre. Y nosotros vivimos atándonos con palabras de maldición, de ruina. Y eso es que Dios quiere librarnos. Uno puede ser pobre, pero con su dignidad. ¿De acuerdo? Uno puede ser pobre. Es más. Y aquí voy a terminar, porque esto vamos a compartir estos domingos. Es más, ustedes saben que la mayoría de los que reciben el Evangelio, escuche esto, la mayoría de los que recibimos el Evangelio es porque éramos pobres. Eso es verdad. La mayoría de que recibimos al Señor, no todos, pero un porcentaje muy alto, porque veníamos con un problema de familia terrible, ya al borde de la separación, del mismo suicidio. Ya no aguanto más. Otros llegaron al Señor porque una enfermedad los tenía agobiados, y allá dijeron que el Señor sanaba a los enfermos, y uno dice, voy a ir allá que me sanen. Y llegó y Dios lo sanó, porque Dios es muy especial con los nuevos y con los enfermos y con los pobres. Otro dijo, pues yo no pierdo nada, soy bien pobre, soy de una familia pobre, dice que Dios me ama, que Dios me libera, que Dios me levanta, que Dios me ayuda, voy a ir allá. Y resulta que conoció a Jesús, fue la bendición más grande, empezó a aprender la Biblia y empezó a ser levantado él, sus hijos, su familia, y hoy no cambia al Señor por nada ni por nadie. Entonces uno dice, bendita esa pobreza, bendita esa enfermedad, bendito ese problema, porque gracias a esas circunstancias adversas, hoy conozco a Jesús y hoy amo a Jesús y no lo dejaré por nada ni por nadie. Gracias a Dios. Vaya, convenza usted a un rico, a un científico, a un letrado, vaya, convénzalo de Jesús. Es muy difícil, no es imposible, pero es difícil. Por ahí usted entra cuando están en la depresión, se quieren suicidar y lo tienen todo. Entonces, por ahí dentro usted. O de pronto está al borde de perder millones de pesos. Ellos pierden en miles de millones. Y están ya que se mueren por eso. Una entradita. De resto no. ¿Y sabe qué dicen ellos? Vaya, predíquele a los pobres, pasa pobre gente necesitada. Yo tengo dinero, soy de una familia adinerada, a mí no me falta nada, yo lo tengo todo. Yo lo tengo todo. Nuestro misionero, cuando empezó en Bogotá a predicar al norte, Chicó, La Castellana, los Juanitos Fir, yo estaba empezando acá, en el barrial aquí, el de misiones con mi esposa, y él estaba en Fátima y Dios lo mandó a Chicó y Castellana, de clase media alta. Y él nos decía, Dios está visitando a los ricos, nos decía, está visitando a los ricos.
Ese fue un tiempo que fue difícil económicamente para el país, el tiempo que luego entró el UPA y todo eso. Y él dijo, hay un poco de ricos quebrados y se están arrepintiendo. ¿Sabe cuándo se arrepienten los ricos? Cuando quiebran. Entonces dice, ore por mí, dice, ore, que ore, pida a Dios por mí. ¿Cuántos que se arrepienten los países ricos? Cuando se quiebran. Cuando se quiebran. Cuando están en la bancarrota los países ricos, entonces dicen, hagan oraciones, recen. O sea, pídanle a Dios o a lo que sea, pero ayúdenos. Cuando están quebrados, tristemente esa es la condición del ser humano. Cuando lo tiene todo y cree que todo lo tiene, no le importa a Dios. Pero cuando le viene una crisis dice, ay sí, oren. Y gracias a Dios, porque esa condición en Colombia ha llevado que a mucha gente hoy ame y adore a Dios. Pero ya no somos, y la iglesia ya no es pobre. La iglesia en Colombia cristiana ya no es pobre, porque Dios la ha levantado. Dios la ha levantado y la sigue levantando y la sigue prosperando y sigue bendiciendo a nuestros hijos y bendecirá a los hijos de nuestros hijos y ellos serán prosperados porque hemos conocido a Dios y no adoraremos a otro Dios, adoraremos al Dios de la Biblia, el que creó los cielos y la tierra, y Él nos prosperará. Él nos prosperará. Ahora, esto es un salpicón de entrada y el otro domingo vamos a continuar. No se pierda estas charlas económicas de dinero. Venga y escúchelas. Yo le doy a usted un consejo. Tómese el trabajo de coger la Biblia y empiece a subrayar todo lo que habla de finanzas. Se va a admirar. Es más, yo creo que Dios va a seguir colocando la iglesia por cabeza y no por cola. Pero también es cierto que nosotros no podremos nunca olvidar de a dónde Dios nos llamó. Y hasta los hijos y a los hijos de los hijos. Esperamos que de ahí para allá hagan la tarea, porque en el momento que olviden a Dios, entonces vendrán las crisis. Ustedes han sido llamados para ser bendecidos por Dios. Pero acuérdense que no basta la oración, la vida piadosa solamente, sino que tenemos que aprender a ser dadivosos. ¿Hacer qué? No solamente con la familia, porque yo digo que a la primera familia que hay que invertirle, escuche esta palabra, invertirle, inversión. Usted nunca mire a su familia como un gasto. Usted cuando le compra un buen traje a su esposa no está haciendo gasto, está haciendo una gran inversión. Cuando usted, señora, le regale un vestido a su esposo caro, usted no está haciendo gasto, usted está haciendo una inversión, porque su esposo va a ver muy bien de la puerta de su casa hacia afuera. Amén. Cuando usted le compre buena ropa a sus hijos, no es gasto, es inversión. Cuando usted le pague un buen colegio a sus hijos y Dios lo ha prosperado, no es gasto, es inversión. Porque sus hijos crecerán y le alabarán, porque usted fue un padre que fue hasta donde pudo. Si no tiene, tranquilo, igual los hijos le van a reconocer. Pero si Dios lo prospera a usted, los primeros que deben de ser prosperados son su familia. Y si no, ¿para qué dinero? Amén. ¿Para qué? Pero luego de su familia, acuérdese de la obra de Dios. Acuérdese de la obra de Dios. Acuérdese de la extensión del reino de Dios. Acuérdese de que otros necesitan escuchar a Jesús. Esas siembras que ustedes nos dan a nosotros acá son una bendición para nosotros seguir con el proyecto de misiones que tenemos, de ir a tocar otras personas que no conocen a Jesús. Así que gracias. Usted podía ahorrar 2,000 pesitos, 5,000 pesitos y hacer una siembrita el día que dijimos, el 5 de ¿qué? De julio. Una siembra, se hacemos una fiestica acá bien bonita.
de lo que Dios le socorra de los diezmos, la ofrenda para la obra del Señor. Dios le va a recompensar por hacer eso, por la obra. Así que no lo mire como un gasto, sino como una ¿qué? Inversión. Dios no se va a quedar con eso. Dios se lo va a devolver. Y se lo va a devolver por lo menos 2 veces, por lo menos. Y un negocio que a uno le den el 100% ya es bueno, ¿o no? Solo que a uno le den. Dice que el negocio es de los bancos porque ellos, el negocio de ellos son 200, 300%, ¿no? Son los que más plata hacen en un país, son los bancos. Si el Banco de la República les presta el 4% y ellos prestan al 12%, que es el 1%, ellos están haciendo una ganancia del 200%. ¿Sí? ¿Estoy bien en mis cuentas? Yo no soy contador, pero trato de manejar las matemáticas. Está haciendo un negocio del 200%, porque 4 por 3, 12. Claro, ellos tienen que pagar el 33% al gobierno, que es el impuesto. Pero igual le sigue quedando el buen negocio. Entonces yo digo, si uno da al Señor el diezmo, si uno le toca 50,000 pesitos de diezmo, y si Dios me devuelve 100,000, el negocio va bien, ¿o no? Aunque Dios no devuelve, la Biblia dice que puede uno llegar a recibir el 100 por 1, el 60 por 1, el 30 por 1, y eso es cierto. A veces usted da una ofrenda que no es tan grande, pero Dios le abre una puerta de bendición económica para usted y para su familia. Así que Dios les bendiga. Lo hago con todo mi corazón. Espero que usted los bendiga estas finanzas y que a usted les vaya bien. Es mi anhelo. Amén. Colóquense de pie, por favor, un minutico y salimos. Digan conmigo: Señor, yo te ruego que me des sabiduría para comprender tus palabras. Señor, enséñame el camino de las finanzas. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, a progresar, a prosperar en bien de la familia. Y declaro, Señor, que nos va a ir bien. En el nombre de Jesús, sabiduría, te ruego, me des